es el maestro Alfonso Miranda Márquez, que nació en la Ciudad de México, pues puedes decir tu edad, en 1978. Es licenciado en Historia y maestro en Arte por el Instituto Cultural Helénico, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en decodificación de la imagen, lo que le ha permitido dedicarse al estudio y difusión de las ciencias artísticas a través de conferencias, visitas guiadas y numerosas publicaciones como autor y coautor, entre las que destacan El cacao, metáfora novohispana e Historia de México, y Conquista, Virreinato e Independencia. Con lo del cacao te invitamos a dar una conferencia sobre eso, porque ese tema es muy citado, sobre todo en las órdenes religiosas. En 2003 ingresó al Museo Sumaya de Plaza Loreto como curador académico, institución en la que ha realizado diversas exposiciones dentro y fuera de la República Mexicana, con nuevas lecturas de la obra de David Alfaro Siqueiros y Auguste Rodin, cuya colección más importante fuera de Francia pertenece al acervo del Museo Sumaya, que espero que todos conozcan, y si no, bueno, seguramente después de esta conferencia, quien no lo conozca está obligado a ir aquí casi a pie a Plaza Loreto. Y desde 2006 se desempeña como director del Museo Sumaya. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Pues muy buenos días. Realmente es un placer estar en una institución y un auditorio hermanos como es de Fundación Carso y del Grupo Carso, que bueno, pues es uno de los acervos más importantes. Ustedes lo han estudiado desde múltiples perspectivas, este archivo histórico, pero que tiene un compañero, un hermano menor por edad, que es el de Museo Sumaya. La Fundación Carso, como una institución privada, ha permitido que este gran acervo se comparta con el público, no solamente mexicano, sino extranjero, y permitir que se resignifique bajo múltiples perspectivas. Efectivamente, Museo Sumaya, una de las cartas fuertes, de los acervos más significativos, es sin lugar a dudas el de Auguste Rodin. Este artista francés de fines del siglo XIX, principios del XX, nos da una nueva lectura de lo que constituye el arte por su nueva propuesta, una nueva visión del paso del romanticismo al arte moderno y al mundo moderno también. Lo que llama la atención es, pues en esta charla, hablar sobre las diferentes colecciones francesas que conserva el museo, aunque pues debemos de subrayar que me voy a centrar en qué contiene el acervo y cómo se ha estudiado este acervo de Rodin, porque sin lugar a dudas los investigadores, tanto franceses como de diferentes instituciones culturales como Filadelfia, el Museo Rodin de Filadelfia, pues han volteado su mirada hacia este acervo mexicano, y a partir de aquí se ha aplaudido, se han llevado propuestas de estudio hacia estas otras latitudes, y esto realmente ha sido muy significativo de Fundación Carso. Lo que también habría que comenzar a ver esta historia de la colección, un coleccionista vivo, un hombre pues muy importante, influyente en la política, en la economía y en la sociedad, no solamente mexicana, sino ya ahora con estos procesos de globalización realmente mundial, como es el ingeniero Carlos Slim, comienza su colección de arte con Auguste Rodin. Es una primera obra, Ilusiones recibidas por la tierra, con la que se abre la posibilidad de un coleccionista de pues verse reflejado en las obras, porque finalmente lo que hace una colección no nada más es este hombre, cómo lo va llevando y enriqueciendo este acervo, sino su propia historia familiar, su propia experiencia, su bagaje, sus proyectos, sus perspectivas. Y una de los acentos, ¿por qué Rodin y por qué Carlos Slim? ¿Qué tendría que ver en esta analogía? En realidad, como todas las colecciones privadas, realmente la respuesta sería nada. El gusto por un artista, no hay más allá, no es tampoco
una persona que, amante de la cultura francesa, va más por el sentido y la fuerza escultórica de Auguste Rodin y cómo empieza a acercarse por lineamientos a veces tradicionales, como los grandes proyectos del propio artista, y después va pues ayudando a comprender de otra manera la posibilidad estética de este artista, que es fascinante. Después decide explorar por el impresionismo, y es así como comienza un acercamiento con la obra de Renoir. Después, en cuanto a pintura y en desnudos, comparándolos con Rodin y Renoir. Pero ¿qué pasa? Sucede un aspecto interesante en la plástica de Rodin. Resulta que las bailarinas que posaron para Rodin, para un proyecto que veremos, espero, con imágenes, será significativo, porque son las mismas bailarinas que posaron para otro artista que pues se ha vuelto el que nos anima a ser auténticos voyeurs, es decir, a ser auténticos fisgones o mirones, y entrar a través del ojo de la cerradura, a través de la intimidad. Este artista, pues sin duda, es Edgar Degas. Entonces, las mismas bailarinas que posan para uno, de la ópera de París, además emblemática, en esta Francia del Belle Époque, una vez terminada la guerra franco-prusiana, importante este hecho para Rodin, veremos también por qué, y pues anterior a la Primera Guerra Mundial. En este impasse, un tiempo de cierta calma tensa, pero que va a permitir una mirada diferente, tanto del arte como de la propia sociedad, una consolidación de la burguesía industrial. Recordemos, no sé, una imagen que siempre es recurrente de Renoir en el Moulin de la Galette, que es esta obra en interior de una fábrica lejana en los suburbios franceses, que ahora más bien es el centro, pero realmente interesante, que bueno que ya se puede ver. Es el, perdón, conferencia Rodin. Resulta significativo el hecho de ver, por ejemplo, a estos traficantes de diamantes, como el hermano de Carlota, ¿no? Leopoldo, que también realizaba pues estas búsquedas de minas de diamantes, y bueno, realmente son cruentas y es una historia muy dolorosa, incluso para relatar, porque los esclavos negros tenían que abrirse las axilas y ahí introducir los diamantes, y esto permitía que no fueran detectados por las inspecciones periódicas que tuvieran. Esto enriqueció evidentemente a las colonias imperialistas, pero trajo como consecuencias una polarización de la sociedad de la cual todavía nos remontamos. Ahora, valdría la pena poder acercarnos a este sentido de qué es el romanticismo, pero también cómo se analiza. Yo sé que ustedes están familiarizados mucho con historia, y al momento de proponer esta plática, que bueno, en principio me invitó un querido amigo, Manuel Ramos, para poder compartir con ustedes este acervo tan significativo para México. Resultaba, resultaba muy interesante el poder acercarse al arte, que ustedes tuvieran con estas coordenadas históricas, muchas gracias, con estas coordenadas históricas de espacio, tiempo, diacrónico y sincrónico, poder tener un acercamiento estético para esta realidad que ustedes ya han estudiado, de cuál es la relación con Francia y México. Bueno, cuál es la relación con Francia y México hoy a través de una colección viva, que sigue creciendo, que sigue aportando. Entonces, por eso el título de esta charla, pues, es Rodin en la colección de Museo Sumaya. Valdría la pena en este principio, no sé, para acá, ok, sí me puedo acercar, tiro nada, perfecto.
Ahí estamos. Muy bien. En este principio, pues analizar de una forma atractiva qué es la obra de arte, porque generalmente decimos, bueno, como está en un museo, de pronto nos maravillamos y decimos, bueno, este es un objeto magnífico, maravilloso, esto es arte. Porque está en un museo, sí, ¿qué implica? ¿Qué constituye una obra de arte? Y más allá, ¿qué constituye a esta famosa obra maestra? Bueno, en principio tendríamos como objeto de estudio la obra de arte, pero fíjense que no es un círculo cerrado, sino permite el influjo de pues otros factores, otras variantes que consolidan este proceso estético. En un principio, pues quizá el más contundente y al que más recurrimos es al artista, quién la hizo, cómo la hizo, y esta es una idea también de ver las obras a través de su hacedor, pero tendríamos que también tener en cuenta que una vez que el artista concluyó la obra, realmente deja de pertenecerle por muchos sentidos para volverse un agente interpretativo de una comunidad. Pero bueno, nos quedamos con esta idea importante del hacedor, de quién es. Esto influye a la obra de arte, influyen, por supuesto, trastocando materiales a través de una técnica para darles formas específicas. Y eso es lo que tradicionalmente vemos en una obra. Pues si es un bronce, bueno, pues tenemos el metal que se transformó con la técnica del vaciado para poder hacer primero modelado, después vaciado, le dio formas específicas y reconocemos una mano y reconocemos que es de Rodin. Pues muy bien, eso ahí está. Y generalmente nos quedamos aquí. Pero habría que dar un paso más, arriesgarse un poquito. ¿Para qué? Para ver que en esta obra hay una mentalidad que está de fondo, una mentalidad de la época. No es lo mismo, pues, no sé, que hubiera hecho Thornton Vigo, un artista del siglo XVIII, una obra, El Maestro de la Candela, con la luz y que implicaba el espacio cerrado, en estas cámaras oscuras, para poder ver la contundencia de la incidencia de la luz, o bien qué pasaba en ese momento en Francia, en la Francia del 18, problemas sociales, políticos, económicos, en fin, las coordenadas históricas. Que lo hubiera hecho Rodin en el siglo XIX, fines del siglo XIX, también importante, con un personaje emblemático como Napoleón III al mando de la política y del gobierno francés. Entonces empiezan a ver que hay algo ahí de esta mentalidad del entorno que afecta o que refleja la obra. Por eso es muy grato de pronto ver la historia a través del arte, que no es lo mismo historia del arte, pero llama también la atención el poder llegar a que esta mentalidad no solamente sea de la época, sino también del artista. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Tuvo una bonanza económica? ¿No la tuvo? ¿Qué posibilidades? Sufrió mucho, como todos los artistas pobres, que cómo les va en la vida y tropiezan. En realidad Rodin vivió así, no lo hizo, pues no, francamente se la pasó bomba por muchos momentos. También valdría la pena ver su vida amorosa, personal, que siempre es un dato que nos seduce, o bien cómo se ve esta proyección interior, el yo del artista, y cómo va de la mano con una categoría estética muy importante que es en alemán una categoría muy, muy fuerte, fortísima, de hecho, el Kunstwollen, la voluntad creadora. ¿Cómo todo esto que dices, bueno, qué tiene que ver? ¿Cómo lo acercamos a una obra? Y de ahí, bueno, pues podemos encontrar una obra significativa de Rodin, la Eva. Vemos un mármol, una piedra blanca que empieza a trabajarse para, como decía Miguel Ángel, de adentro brotar a la escultura. Lo único que el artista tiene que hacer, decía Miguel Ángel Buonarroti en ese humanismo de los reinos italianos, es quitarle lo que le sobra para que salga lo de adentro, la esencia. Bueno, pues aquí vemos el trabajo de un cincel, vemos cómo el artista va quitándole esta aspereza, esta rudeza al material para poder ver acentos, volúmenes,
porque aquí es interesante. Si vamos a hablar de escultura, no es lo mismo que de una pintura. El principio básico, bueno, pues es bidimensional la pintura. Si la veo por atrás, pues no voy a ver más que el marco, el bastidor, la tela o la tabla. No voy a poder ver más, aunque visualmente pueda entender que hay perspectivas, que hay algo más allá o que recrea algo, no hay volumen. ¿Qué pasa con la escultura? Ahí sí. Y entonces se vuelve dramático, porque mi propia desnudez la veo reflejada en la desnudez de la obra, y hay una identificación que de pronto, por eso, no sé si ustedes lo han concientizado, pero muchas veces estamos más cerca de la pintura que de la escultura. Por muchos sentidos, nos acercamos más a la pintura y con una facilidad mayor, porque no nos conflictúa con nuestro espacio en esta coordenada. Entonces resulta difícil de pronto acercarse a ella porque nos confronta. Sin embargo, bueno, vemos esta obra completa. Vean y deténganse, observen muy bien cómo trabaja los volúmenes, vean cómo es tersa la piel. Aparentemente lo que estamos haciendo es quitándole esa condición de material para tener un trampantojo, una trampa para el ojo, pensar que ahí está una mujer desnuda, y no es eso. En realidad lo que hay allí es una roca trabajada, sí, pero no hay más. Pero visualmente ha quitado esa condición del material para entregarnos piel. Finalmente es esto, una relación con nosotros mismos. Pero veamos esta idea. Yo sé que el video es bastante maleta, pero podemos ver este volumen, cómo apreciar las formas, cómo poder girar, cómo poder verla, porque ahí está la clave interpretativa de la escultura, en que nosotros la rodeemos. Si nosotros nada más vemos una imagen frontal, pues no estamos viendo escultura, estamos viendo escultura como si fuera una pintura. Tenemos que rodearla, tenemos que ver cómo no es lo mismo esta espalda tensa. Vean cómo hay una seducción, cómo entrelaza el cabello con la mano. Vean cómo hay este dejo erótico de la Francia decimonónica. Y sin embargo, cuando nosotros vemos y damos la vuelta, no está diciendo lo mismo del otro lado. Vean aquí la vergüenza, la sumisión. Es la primera mujer, Eva, el vientre abultado, está preñada, es la madre de la humanidad. Y de nuevo esta espalda, aquí con tensión, acá inmóvil, pero con movimiento. De nuevo la trampa para el ojo. Siento que se mueve, porque si yo la recorro, la motricidad del espectador está construyéndola. Pero bueno, vamos más allá. Si nosotros quisiéramos identificar a Rodin en un estilo artístico, decíamos que es un artista romántico. Así lo capturan los libros de historia. ¿Qué es de historia del arte? ¿Qué es el romanticismo? Bueno, pues el romanticismo es un estilo artístico que, pues, el estilo inmediato anterior será el neoclásico. Una vez rescatado este nuevo sentido de la perfección, de la anatomía, de la simetría, de la resignificación del volumen, ahora vamos un paso a más y dice, no, hay que buscar esta subjetividad, porque no podemos. Queremos pretender la objetividad, pero no, mejor ni la pretendemos. Asumimos que somos subjetivos, entes subjetivos. Hay un juicio estético, pero un juicio estético que también se aplica a la historia. Hay esta idea de, como decían a poco no nuestras abuelas, ¿no? Es que, mijito, todo pasado fue mejor. Uy, si te acuerdas del México que me tocó vivir, nada que ver con este. Ahora el caos horroroso, el Metrobús en Insurgentes, ¿no? Qué barbaridad. Era tan bonito Reforma, y ahora con esos picos de Obrador, qué barbaridad. Bueno,
De pronto siempre tendemos a esta idea de un pasado idealizado, a una idea que si le preguntáramos a la tatarabuelita diría: mi hijita, mi pasado fue mejor porque no había autos, ahora es la contaminación, qué horror. Bueno, esta idea es lo que rescata el romanticismo. ¿Pero por qué? Porque la realidad que le está tocando vivir a esta sociedad es atroz. Está viviendo entre guerras, está viviendo un mundo convulso. Entonces, ante esas circunstancias prefiero huir, fugarme de mi realidad porque me afecta. Es de este modo a lo mejor como tratar de, si nosotros entramos a un museo y de verdad seamos sinceros, de pronto tenemos, no sé, un letrero que nos diga arte medieval y de otro que diga arte contemporáneo. ¿Hacia dónde nos vamos? Seguro estoy que la mayoría de ustedes se iría hacia el arte sí, antiguo, la percepción. ¿Por qué? Porque el otro nos confronta, nos asusta. Aparentemente decimos: es que no lo entendemos. ¿No lo entendemos? No es que no lo entendamos, es que nos refleja tanto de cómo somos que preferimos salir de ahí. Siempre digo que es como este espejo de las 6 de la mañana, donde nos vemos y decimos: ay, mejor nos vemos a las 12, porque realmente es atroz esa confrontación. Entonces, la verdad, y no solamente confesemos, caballeros, hacemos exactamente lo mismo. Es esta idea de no buscar un terreno que no sea pantanoso, por el contrario, buscar tierra firme, donde pisar. Y por eso huimos de la realidad con un apetito individualista. Es decir, aquí el autor importa quién es, qué dice, qué no dice, qué se calla, qué grita. Esta nostalgia del pasado se va a resignificar en el predominio del sentimiento frente a la razón. Entonces no va a haber formas precisas, por el contrario, las vamos a evitar. Vamos a buscar en el defecto lo que sea interesante. Encontrar, fíjense lo que hace Rodin, y por eso es interesante para conocer la realidad actual francesa y realmente del mundo, no universal, porque no sé si los venusinos lo apliquen, pero en realidad es esta idea de que habrá que encontrar en lo bello lo siniestro, pero en lo siniestro lo bello. No todo lo que brilla es oro, pero no todo lo que no brilla no es oro, dice Rodin. Más que un juego de palabras, vemos esta idea que nos ayude a entender, pues, en dónde vivió Rodin, en qué momento. Entendamos, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte, un personaje que había llevado a Francia a límites jamás imaginados. Había estado, bueno, hasta en Indochina, el pobre caballero. Entonces, ¿qué pasa con Napoleón III? Un pariente incómodo y más bien medio bobo, donde pues esta competencia directa con Inglaterra ya no era el eje importante. Había un nuevo competidor en el concierto internacional. ¿Quién? Estados Unidos. La realidad norteamericana había cobrado un auge política, económicamente, despuntaba y estaba causando pues que la mirada europea virara hacia el norte de América. ¿Y qué pasa? Napoleón III dice: tenemos que hacer algo, hay que buscar quizá de los últimos intentos de una posición ultramar económica y política. ¿Cuál va a ser eso? Bueno, nuestra experiencia, evidentemente, el Segundo Imperio Mexicano. Apoyado por Napoleón III, buscarán las diferentes coronas ante la propia y convulsa realidad mexicana. ¿Quién va a ser el posible líder de esta nueva realidad? ¿Y qué buscaba Napoleón III con esto? ¿Apoyar a Maximiliano? ¿Apoyar a los Austrias? Pues evidentemente no. Lo que así quería era tener una base militar que a partir de ella se pudiera atacar la realidad norteamericana. Pero sabemos que esto no fue así. ¿Por qué? Porque entró a una nueva guerra, una guerra con Prusia. La famosa guerra franco-prusiana, 1870-1871.
aparentemente es poca, pero imagínense, después tratemos de pensarlo así, después de haber sido la hegemonía del mundo, el mundo que culturalmente hablaba el francés, que buscaba ese referente de lo galo en el espíritu de cualquier otra nación, resulta que pierde la guerra. Y no solamente pierde la guerra, pierde territorio Francia. La Alsacia y la Lorena, aquí está. La Alsacia y la Lorena, esos dos territorios siempre en conflicto, una frontera con la actual Alemania. Incluso si ustedes han tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Estrasburgo, resulta significativo que se puede hablar perfectamente alemán y no pasa nada. Antes del euro uno podría pagar en marcos en Francia. Bueno, no creo que haya sido muy bien visto por los parisinos. Sin embargo, esto sucedía. Es una realidad compartida, la de Alsacia y Lorena. Pero más allá de esto, y después de muchos conflictos, resulta que este territorio deja de pertenecer a Francia. Es el orgullo herido, la patria ultrajada. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí está en paz. 5 millones de francos oro, la indemnización que tenía que pagar los franceses a los prusianos. ¿Por qué? Por perder la guerra. Además, bienvenidos a casa. Tengo que tener en mi propio hogar, en cualquier territorio francés, a un militar prusiano atendiéndolo. Pero si no es de mi familia, no sé nada, no importa. Ahí está, es el castigo por perder la guerra. Evidentemente, las acciones fueron tan fuertes, tan siniestras. Claro, atrás de ello estaría una mente espectacular, Bismarck, ¿no? Otto von Bismarck. Pero, ¿qué sucede? Este es el antecedente directo. ¿Para qué? Para devolver estos territorios y devolver la hegemonía francesa. Es decir, un conflicto internacional, la Primera Guerra Mundial, antecedente directo, la Guerra Franco-Prusiana. Ante esta realidad así de atroz, ¿cómo la sociedad lo recibe? ¿Cómo lo concibe? Bueno, pues vemos efectivamente un rescate hacia Oriente. Es decir, bueno, mi realidad es tan fea que mejor, busco lo más lejano posible. Me voy hacia otras realidades, hacia otras culturas. Abu Sadah, es esta la imagen de una princesa oriental, claro, occidentalizada. ¿Quién es el artista? Barriat, Ernst Barriat. Es un romántico que, vean, no es que esté rescatando la perfección anatómica, ve incluso lo exótico, marfil con bronce, oro, madera y la taracea con concha. Es un exotismo que no estábamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque está detrás esta idea de salir de la realidad. Después lo hará otro gran artista, por ejemplo, Paul Gauguin, yéndose a Papete con la vikinga, la noruega, ¿no? Y teniendo allá una nueva realidad, una búsqueda de nuevas imágenes que le den un nuevo sentido al arte y a la realidad francesa y contemporánea en ese momento. Entonces llama la atención, ¿cuál es la propuesta de Rodin? Realizar esto. La mano crispada, una mano tensa, furiosa. Cuando escuchamos a algunos críticos o al público también, que de pronto decimos es que las manos de Rodin son maravillosas, es tan complicado hacer manos, y de pronto que capturen esta esencia, son perfectas. ¿Ay, perfectas? Sí, pues yo no me veo con estos agudos vacíos y de pronto acentos tan marcados. No, bueno, claro, la justificación es que Rodin trabajó en la morgue. ¿Cómo trabajó en la morgue? Sí, bueno, trabajó en la morgue, entonces trabajaba con cadáveres y seguramente le rompieron un tendón.
¿Sí? ¿No sería esto un reduccionismo bastante gratuito por pensar que nada más hay un estudio anatómico detrás de estas manos? No es que está convulsionado esta realidad y nos permite ver más allá de esta relación con la extremidad, con una mano que lo puede significar todo, como un microcosmos, aludiendo al macrocosmos, y encontrar aquí en estos acentos la tragedia por una patria compartida, con una patria que no tiene pues ha perdido a sus dos hijas más queridas, digámoslo así, Alsacia y Lorena, y que esta realidad convulsa también se ve reflejado aquí, y que no solamente Rodin trabajó en la morgue, sino lo había trabajado ya desde el humanismo, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael o cualquier otra de las tortugas ninja. Es esta relación con la idea de buscar una tensión en el cuerpo, hacer un análisis anatómico, pero no partir de él para proponer, porque finalmente el romanticismo está haciendo parte del cuerpo, parto de la naturaleza. ¿Para qué? Para proyectar un sentimiento. Ahí la clave del romanticismo. Y bueno, para conocerlo, pues este agente importante, Napoleón III, que pues no sigue siendo bien visto por la realidad francesa, por esa tensión, y que siempre quiso emular al tío, ¿no? A Napoleón Bonaparte, pero desafortunadamente pues nunca llegó a proyectar esa contundencia. Sin embargo, vemos que hace Rodin desde el inicio. Los titanes, los padres de los dioses griegos, estas primeras deidades, que vean cómo está resignificada la terracota. Vemos aquí una nihilización, digamos, de la aspereza del barro. La trabaja de una manera tan interesante que pierde sentido. ¿Y qué hace en los cuerpos? Vemos esta tensión muscular, vemos cómo se aprende con H esta idea de la expresión del cuerpo para llevarla a volúmenes jamás sospechados. Vean el volumen del brazo, vean esta tensión. ¿Es un músculo real? No podríamos pensar que se trata de una realidad meramente estética, del romanticismo. Estamos hablando de una búsqueda de algo más interior en Rodin y exterior por la realidad francesa. ¿Qué es ese exterior? Bueno, habría que tener en cuenta que antes de haber realizado esto, 2 años antes, Rodin había sufrido una violación, o por lo menos un cierto abuso. Las fuentes no son lo suficientemente claras. Ni el propio Rodin lo es en sus propias cartas y entrevistas donde se trató este tema. ¿Por parte de quién? Complicado. Por hermanos jesuitas. Es una fuerza que hace a Rodin volverse ateo. Esto va a ser fuerte, va a ser importante, va a conducir la vía tanto de Rodin como de la plástica de Rodin. Y en este sentido, bueno, va a proponer una mirada diferente al héroe, una mirada a través de uno de los proyectos más entrañables de Rodin, una mirada que trastoque esta realidad convulsa francesa y su propia experiencia personal. ¿Qué está sucediendo? Bueno, esto no es que lo haga inmediatamente después de lo que habíamos visto, son años más tarde, pero es una mirada distinta al gran héroe. Imagínense una Francia tan devastada. ¿Qué le queda? Pues buscar en los anales de la historia qué elementos pueden servirle al francés para remontar y apostar a una nueva visión del mundo. En estos anales, ¿qué encuentra? Los burgueses de Calais, la guerra de los 100 años, que hacía siglos ya de distancia. ¿Por qué retomarla? ¿Por qué los burgueses de Calais? Bueno, resulta que Calais es una ciudad al norte de París que fue sitiada por los ingleses y tuvo un sitio de 11 meses donde nadie podría
entrar a la ciudad y nada podría tampoco salir de la ciudad. Un sitio aterrador, donde los franceses dijeron: bandera blanca, me rindo. Sí, muy bien, dicen los ingleses, tan queridos ellos. Acepto, pero siempre y cuando los burgueses, los personajes más importantes de la sociedad, salgan vestidos con telas y sacos y nos entreguen las llaves de la ciudad. Un acto de humillación. Iban al matadero, por supuesto, aunque finalmente les perdonaron la vida, esto no importa. Es esta tensión. Vean a que es Pierre de Vieussant. Es esta la relación con la cabeza colosal. Vean las formas, vean el cuello, vean la tragedia del rostro. Es un adolescente de 13 años. ¿Esta sí es un retrato? Pues no lo sabía. ¿Por qué lo coloca así? Sería la pregunta Rodin. Una persona ya sin cabello, con las líneas de expresión tan marcadas. ¿Qué está buscando el artista con ello? Bueno, pues expresar no lo obvio. Si veo a un niño me va a sobrecoger de entrada, porque digo, ay, pobre, sufrió, y nos quedamos con esta idea pues más superficial. Lo que está apostando es ver al héroe destrozado, ver la tensión. Vean cómo consolida los volúmenes, vean las líneas, cómo el pie, las manos. Andrew d'André, otro de los burgueses importantes. Vean aquí este acento que está conservando. Desde la mínima parte del cuerpo está apostándole a esta desolación que está viviendo Francia, porque además el mismo artista quería participar en la guerra franco-prusiana. Pero ¿qué pasa? Un problema de miopía le impidió participar como soldado en la guerra. Curioso. Es esta mirada ciega que nos ve y nos espeta. Es una mirada contundente, avasallante. Vean las manos, vean el rostro, no se conforma con una parte. Monumental, 2 metros cada una de las piezas. Y encontramos aquí a Víctor Hugo. ¿Por qué retratarlo? ¿Porque lo admiraba Rodin? Sí. ¿Pero qué más? Partamos también importante. ¿Qué hace Víctor Hugo? ¿Cómo resignifica la guerra franco-prusiana? ¿Cómo ve este elemento? También buscando qué elementos son los significativos. Él no le tocó la Revolución Francesa, pero estos ideales de igualdad, fraternidad, libertad empiezan a ser tan fuertes que realiza una obra, ahora ya un poco sobada por los musicales de Broadway, pero esta idea de Los Miserables. A él no le tocó ese momento histórico. ¿Por qué hacerlo? Porque está sucediendo esto, tiene que salir adelante. ¿Por qué retratar de pronto al jorobado de Nuestra Señora de París? Porque hay que encontrar qué es lo francés, cuál es el arte francés. Antes no se había estudiado el gótico, no se había valorado ni siquiera como etapa histórica contundente, digna de un estudio universitario en la Sorbona, hasta fines del siglo XIX, lo que es la era medieval. Importante es el hecho de trastocar esta mirada, porque vemos, bueno, sí la solidez, sí, pero vean, este es el héroe fuerte. Aquí lo que encontramos es el héroe derrotado, el que después de haber caído, así como las pruebas del héroe en la Grecia, encontramos estos pasos, como en las fases alquímicas, llegar de la primera fase, del anigredo, de la putrefacción de la materia, pasando por la alveum al arrubredo, es decir, a la sublimación de los elementos, y encontrar en lo vil, en la materia, oro. Esta idea tan recurrente y tan acariciada es lo que está viviendo la sociedad. Después de un hecho tan atroz, poder salir adelante. Y encontramos esto que hace Rodin. Vean la mirada desoladora de esta niña. Vean el cobijo del moño y este abrazo. El mármol también se desvanece en estas primeras representaciones de Rodin. Es esta idea de la
mirada lontananza que nos sobrecoge. La huérfana alsaciana, evidentemente, no es solo un título, está apostando a esta realidad compartida de Alsacia y de Lorena. Y el Metz de habla alemana, por cierto, es una idea fuerte, como lo decía nuestro queridísimo de Pueblo en Vilo, ¿cómo se llama nuestro gran Luis González y González? Muchas gracias. No es la patria, es la matria, la madre doliente. Esta es la significación. Así como esta idea de San José de Gracia, así es esta idea en el referente de Alsacia, la Lorena y el Metz de habla alemana. Encontramos, por supuesto, maestros que influyen al artista. No es Rodin tampoco el genio de las formas, una mano tocada de la divinidad de la cabeza y de ahí crea volúmenes. No, hay muchos otros artistas contemporáneos, antecesores, que lo influyen. De pronto, esta idea aparentemente nada tendría que ver con Rodin, pero era un gran admirador Rodin de estas formas. De Daumier, las celebridades del justo medio. De pronto aparecen en múltiples catálogos como el Parlamento francés. Es más allá que el Parlamento. Tendríamos que tener en cuenta que Luis Felipe, en esta crítica que no es un parlamento ni de derecha ni de izquierda, él lo llama las celebridades del justo medio, como el PRI, digamos. Es esta idea de, a partir de ahí, Philippon le coloca el término las celebridades del justo medio. ¿Y qué hace Daumier? Burlarse de ellas. Evidentemente es el padre de nuestros queridos moneros. Vean las formas agresivas, a veces regordetas, a veces afiladas. Es esta crítica a la sociedad que trastoca, que hiere, que insulta incluso, pero de una manera muy inteligente y fascinante. Es esta idea de encontrar a Thiers aquí en una posición un tanto sarcástica, en esta idea de encontrar, bueno, aquí el gran pañuelo, el otro sonándose la nariz, burlándose, riéndose, en realidad no haciendo nada. ¿Esto cómo lo resignifica Rodin? Bueno, en esta obra que parte de Daumier, es una obra muy poco conocida, que es El pequeño burgués, que la hizo Daumier y la copia Rodin. Es una copia muy precisa. Es esta idea del pequeño propietario, de una idea también del mundo que se acaba, esta era que ya no es la aristocracia, es una nueva burguesía que está entrando en juego y cómo está trastocando la mirada del arte. ¿Para qué? Para encontrar una de las primeras obras de Rodin. ¿Cuál es? En esta crítica y en este juego de miradas, encontrar a un vecino, a Vivi, un vecino de Rodin, y le seduce las formas. Realiza esta obra que se llamaba El hombre de la nariz rota. Después el título, La máscara del hombre de la nariz rota. ¿Por qué hacer un hombre con la nariz rota? Esa sería quizá la primera pregunta. Bueno, pues en esta idea, en lo siniestro, en lo aparentemente feo, ahí hay algo, el poder potencializado de la expresión. Bajo este sentido, Vivi adquiere un carácter que va a transgredir a la sociedad, y por supuesto que cuando esta obra fue presentada para ser exhibida en el Salón de París, le dijeron: señor, usted está loco, salga de aquí inmediato, este es espantoso. Claro, si seguimos el juicio estético de Kant sobre lo sublime, pues esto no tiene cabida, pero la mirada estaba cambiando, una mirada que de pronto hace Rodin esto, y con esto es la primera obra que puede entrar al Salón
Salón de París, exhibir allá y en este sentido ganarse nuevos proyectos plásticos. Es la Edad de Bronce, una resignificación evidentemente de la Edad de Bronce prehistórica, y de pronto lanzar este pie hacia adelante, esta sensualidad, ver el volumen, la perfección y una burla, porque dice Rodin, esto que ustedes consideran bello está demostrando lo contrario. Es esta obra siniestra, siniestra por la sensualidad, siniestra por los acentos que están exhibiendo y exponiendo lo que no queremos ver. Ante esta sentencia, la malinterpretan los críticos de arte y el Salón de París lo condena. ¿Por qué? Por haber matado a un hombre, al modelo. Se decía que tal perfección de la que hablaba Rodin no podía ser tal, que tenía que estar dentro de esa obra el modelo vivo, o bueno, muerto. Otros decían que no, más bien había matado al hombre y después había hecho el molde y de ahí el vaciado. Pues fue llevado a juicio y la defensa fue sin lugar a dudas el propio modelo, August Knight, que salió a declarar y decían, héanme aquí, yo soy, miren, aquí está. Era tortuoso posar para Rodin porque pasaron 6 meses en donde yo tenía que ir diario 8 horas y no me podía mover, se me entumía el brazo. ¿Qué más contundencia quieren que este desgarre que tengo en el hombro? Decía el propio August Knight. Y Rodin, bueno, para demostrar que la había hecho, hizo en escala una obra de menor tamaño, una obra transgresora, San Juan Bautista. ¿Qué buscaba? Es la misma anatomía, solo cambió la cabeza. Vean lo fuerte, si nosotros no leyéramos este título, no supiéramos quién es el personaje representado, ¿identificaríamos a San Juan Bautista? Vean lo grave, es un San Juan Bautista desnudo, donde no hay río Jordán para el bautismo, es únicamente el pie adelantado. Peor aún, el dedo para decir él es el Hijo de Dios está un tanto ya cabizbajo. Entonces, lo curioso es que esta obra no causó ningún ruido. Y dijeron, ok, sí hizo la Edad de Bronce, entonces le podemos dar el siguiente proceso. Para Rodin esto fue el logro. ¿Por qué? Porque pudo decir lo que quería decir, espetarle a la sociedad francesa, espetarle a la sociedad católica, que estaba viendo con otra mirada a esa religiosidad y estaba creando una religiosidad propia, y así crear de pronto la cabeza de San Juan Bautista, una obra magnífica. Vean cómo trabaja, es una sola pieza de mármol y vemos cómo está trabajada incluso esta parte. Es asombroso poder de pronto tener esa conexión con el material y sublimarlo. Sin embargo, imagínense la máscara de la nariz rota, donde antes había expuesto a Carpeaux, el hacedor de la fachada de la Ópera de París, el genio de la danza. Vean aquí a Cupido, a las 3 gracias y alguna otra colada, pero bueno, son las 3 gracias. Y aquí este genio que remonta, que da luz, que da vida. Y esas 3 gracias que de pronto hablan de movimiento, de movilidad, de una sensación no para Rodin. ¿Quién está haciendo esto? Edgar Degas. El movimiento a través de quién? Sí, de una bailarina, pero antes de qué, de un caballo en movimiento. Ver, no representar al caballito. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma de ver las cosas. Ya tengo yo una cámara fotográfica, una instantánea, con la cual puedo eternizar ese momento. Pero ¿qué pasa? Necesito ver algo más, si no el arte entra en conflicto. Desde mediados del siglo XIX, el arte comienza a decir, el arte es una representación de la naturaleza, y los artistas a fines del siglo XIX dicen, momento, no,
no representamos, porque si Miguel Ángel, dice Degas, se hubiera tardado 15 años más en hacer la Capilla Sixtina, ahí no hubiera aparecido, por más del esfuerzo, ni el primer hombre, ni el Padre Eterno. Por más que hubiera hecho esfuerzos Leonardo da Vinci, en la Virgen de las Rocas del Louvre no hubiera aparecido una roca. Y entonces empiezan a decir, ¿qué es el arte o para qué es el arte? Dice, el arte, si no sabemos lo que es, dice Rodin, sabemos que expresa emociones y sentimientos, pero nos valemos de la naturaleza para expresarlos. Y es entonces Degas haciendo este caballo, no el esfuerzo por retratar un caballo, porque le saldría bastante feo, no tiene todas las partes, crin no está bien hecha, está capturando la esencia de un caballo en movimiento. Finalmente lo que está haciendo es representar movimiento. Vean a Degas realizando este estudio de bailarinas, vean en comparación qué hace Rodin. Ojo, no es que uno sea mejor o sea peor, son distintas miradas. Es también una bailarina. Y de pronto decimos, ¿pero por qué? Bueno, vean esta relación con el cuerpo, vean esta relación con el cuerpo, y aquí como acá también existe esta seducción, esta movilidad. Esto es Rodin. Vean el movimiento de danza A, vean estas posiciones imposibles. De nuevo, no es que sea representada la realidad, no es una bailarina nada más, está haciendo algo más del cuerpo. Claro, una contorsionista china seguramente lo haría, pero no estamos hablando de ello. No es un acto de contorsionismo, estamos hablando de sensualidad y movimiento en la misma obra. Y vean lo que encontramos, cómo está el rostro. Vemos que en esa obra que veíamos de nuevo en un principio aparece fuerza, equilibrio, materia y tensión. Estos dos aspectos, estos dos ejes no estaban dados en las primeras obras de Rodin. ¿Por qué? Porque ahora se exhibe la materia por la materia misma. Como le pasa a muchos artistas, hay una compenetración tal con la materia que la tienen que exhibir. Antes se tapaba. Si yo estoy haciendo un óleo, pues lo que menos quiero que se vea es el lienzo o la tabla. Si yo estoy haciendo un mármol, lo que no quiero es que se vea el mármol. Trastoco, transfiguro. ¿Aquí qué hago? Apuesto sistemáticamente a la exhibición de la materia. Y esta exhibición lo que nos ayuda a ver cómo Degas se asomaba por el ojo de la cerradura a estas representaciones. Vean a la bañista. ¿Por qué no hacerla linda como la bailarina que veíamos antes? ¿Por qué? ¿Porque está prácticamente ciego? Sí, pero más allá podría haber hecho otra cosa y no esto. Está apostando la exhibición de la materia. Vean la contundencia, vean el cabello mojado, cómo logra tener estos acentos en el sillón. ¿Y qué propone Rodin? De nuevo, aquí un juego de imágenes. De pronto, la muerte de Adonis. Adonis, este hombre que gracias al hijo de Venus o la Afrodita griega logró enamorar y cautivar a la diosa de la belleza, y que fue muerto por un jabalí. Un hecho terrible. Vemos esta desolación. Vean aquí la mano haciendo un tronco y regando con su sangre las anémonas. No hay aquí esas anémonas, que en otros mitos ya latinos serán rosas blancas, que con la sangre de Adonis son el regalo sublime de amor. Y por eso, pues los caballeros les regalamos rosas rojas a las damas, por esto, por ser el regalo más importante de afecto,
de condescendencia y de consuelo, el sacrificio de un hombre por el amor eterno. ¿Dónde están las anémonas? Aquí, en el espectador. No tiene que dar todo el artista. Ahora pone a trabajar el chicharito de todos los espectadores Rodin, creando y buscando qué más se puede dar, qué arriesgue podemos tener. Vean cómo están estos rostros trabajados, no tienen toda la perfección de un principio. Vean cómo encontramos este cabello que seduce y vemos aquí la base, vemos esta tensión muscular y de pronto vean el despertar de Adonis. Es una resignificación propia de Rodin a través de la lectura de Ovidio y las Metamorfosis. Es ver a la propia Venus peleando el amor de ya el resurrecto, la propia Afrodita pues abrazando, haciendo el cuerpo de Adonis y luchando con Perséfone, la esposa de Hades, y que Adonis pasará una temporada en el Averno y otra temporada en la tierra. De ahí que cuando pues Venus o Afrodita disfrute del amor de Adonis, pues aquí en la tierra será primavera y verano. Pero cuando Perséfone lo capta y lo lleve a las tierras subterráneas del Hades, bueno, pues ahí será aquí otoño e invierno. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué propone Rodin también? La eterna primavera. Todas las imágenes que hemos visto pertenecen al acervo de Museo Sumaya. De pronto decimos, bueno, pero es que como esta obra yo la he visto en el Museo d'Orsay, la he visto en el Museo del Louvre, la he visto en el Museo Rodin de París, la he visto en el Museo, en la Galería Nacional de Washington, la he visto en el Museo Rodin de Filadelfia y la he visto en el Museo Sumaya. Bueno, de entrada decimos, seguro la de México es falsa, las demás no sé, pero segurito la nuestra es falsa. Pues no, en realidad, ¿cómo funciona la escultura? Bueno, también tenemos esta, en mármol, la eterna primavera. Claro, esa también es del acervo mexicano. Sobre el mármol, no hay duda, todo mundo tenemos esa contundencia. Claro, el mármol, pues está el trabajo del cincel y ahí está. ¿Cómo se hace una escultura en bronce? Bueno, pues en el Museo Sumaya conservamos las mejores fundiciones, desde Balsuani, uno de sus primeros fundiciones, hasta Roudier. Georges Roudier y olvido el nombre del otro, Alexis y Georges Roudier cultivaron la fundición de Rodin, de las obras de Rodin. ¿Cómo se hace una fundición? Primero hizo esto Rodin, después hizo esto. ¿Cómo lo logra? Bueno, pues primero tiene un modelo en yeso. Ese yeso se le entregaba directamente al fundidor. Él modelaba el yeso, hacía lo que quería y se lo entregaba. Rodin, otros artistas es otro trabajo, pero Rodin lo que hacía era, ahí se lo encargo, yo regreso y me manda la obra fundida. El propio fundidor va a tener injerencia en la resignificación del modelado. ¿Qué busca entonces? Se hace como si fuera una nuez, digamos, el molde que se va a rellenar de cera, no completamente, digamos, como el molde del pastel, que yo le pongo mantequilla. Bueno, esta mantequilla enharinada va a ser la cera que voy a tener para que no se pegue y lo voy a rellenar, les digo, no completamente, pero con otra capa de cera. Y lo voy a rellenar, les digo, no completamente, pero con otra capa de cera. Digamos como para hacer un arroz que tengo en medio un hueco. ¿Para qué? Para que no pese tanto, no se lleve tanto bronce, no sea tan costoso y ese bronce que está dentro pues no serviría de nada. Por eso muchas veces estas piezas que aparentemente se ven muy pesadas, en realidad no lo son tanto. 2 personas pueden cargar esta obra que es más o menos de estas dimensiones. Uno diría, bueno,
bloque completo de bronce, sería imposible cargarlo por 2 personas. ¿Qué hacen entonces? Entra por un orificio la cera y por otro lado hay otro hueco. Como esta cera es más densa, no logra salir, pero inyectan el bronce incandescente. La cera se va diluyendo y por eso este proceso en escultura se denomina a la cera perdida. Luego entonces, ¿es original o es falsa? Bueno, ¿esa fue la primera que fundieron? No, no fue la primera. Ah, entonces es falsa, ya ven, teníamos razón. No, ¿qué sucede? Bueno, hagan de cuenta que llega la nuera con la foto del nieto. Dicen, ¡ay, qué lindo! Yo quiero una copia. Bueno, a la nuera no le hace muy feliz esa opción, pero ¿qué tenemos que le decimos? Sácame una copia. O ahora en las digitales también, ¿no? Pero bueno, regresemos al plano de la fotografía con el negativo. Bueno, la nuera, ¿qué hace? Ir a la empresa de fotografía y decir, ¿me da otra? Quiero de esta y de esta. No, de estas no. Ok. La sacan, yo las tengo. ¿Y cuál es la original? La primera es igual a esta otra que tengo. ¿Cuál es el original? Bueno, a diferencia de esto, aquí que encontramos que no hay una sola, se denomina original múltiple. Es quizá la mejor forma de denominar a estas series. Por eso de pronto vemos obras iguales en un lado y en otro, pero todas son auténticas porque es propio del proceso. Es como la estampa, el grabado, estampa sobre la plancha, sobre el papel, y tengo una serie. ¿Cuál es el original? Todas son originales. Ojo, es falso que en el mercado del arte cueste más la primera que la última de una misma serie. Es falso. Generalmente cuestan lo mismo. Entonces es importante ver esto, porque de pronto decimos cómo la colección mexicana se ha enriquecido. ¿Y por qué decimos que es la colección más importante fuera de Francia? Bueno, por el número de piezas, por la calidad en las fundiciones, por los diferentes materiales que conservamos de Rodin, que son todos los que utilizó, y tenemos representatividad de todas las etapas de producción del artista. Esto hace a la colección mexicana una de las colecciones más importantes del mundo. Ahora, vemos el caso, el beso del fantasma a la doncella. Vean esta tensión, vean este trabajo. Y de pronto también lo que encontramos es esto, también en la colección mexicana. Vemos esta fuerza, vean la idea, vean la contundencia, vean esta idea de que los volúmenes emergen de la roca, vean la seducción, vean la sensualidad, vean cómo encontramos aquí la materia expuesta, la roca por la roca misma, y aquí la piel tersa. Esto, regresando al bronce, vean lo diferente del lenguaje de cada uno de los elementos. Aparentemente es la misma obra. Vean cómo hay ciertos detalles que nos hacen verla diferente. Vean cómo esta mujer trata de asirse a la roca para no perderse, huir en un beso. Vean cómo encontramos aquí este juego de las alas como espirales. Es un ángel. También está entrando en este ambiente del fines del siglo XIX, las teorías de Freud, y decir, bueno, el consciente y el inconsciente, una frontera, un borde que a veces no es delimitado y que de pronto aquí se hace plásticamente manifiesto. Es también otro proyecto entrañable de Rodin, La Puerta del Infierno. La Puerta del Infierno va a brevar de 3 fuentes literarias. La más conocida, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Por otro lado, la ya citada Metamorfosis de Ovidio, de este poeta latino maravilloso.
y por otro lado, un libro condenado. Un libro que aún todavía ustedes creen sigue en el índex. Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Son estas tres fuentes resignificadas en las tres sombras proyectadas, tres espacios también de este camino de Dante Alighieri: el infierno, el purgatorio, ahora ya extinto, podemos decirlo así, y el paraíso. A fines del siglo XIX todavía no estaba en práctica esto, entonces sigue en pie. Es esta resignificación de los tres ámbitos los que están en juego, tres obras literarias que nos invitan a ser recorridas del punto visual de las manos, ir recorriéndola paso a paso para ver que esto no es un acento de luz, es la impronta del metal abultado. ¿Por qué está puesto? Bueno, es que son justamente los conductos para que se perdiera la cera. Sí, ¿por qué no las tienen otras? Porque este es más grande. No es la justificación. Porque Rodin está diciendo, esto no es un hombre, esto no es la representación de un hombre, es la representación de una sombra que incluso está evidenciando que es metal. Y ahí está la idea de dejar, no es perfecto. Digamos que se resignificó el martillazo del pobre Moisés de Miguel Ángel. Aquí lo hace evidente, manifiesta la imperfección de la representación. Vemos estos cuerpos, estos volúmenes, son costillas exageradas, músculos de nuevo que no existen, o por lo menos me trato de convencer de que no existen, si no me voy a sentir muy mal, pero es esta idea de que está jugando con el volumen, está jugando con las posturas. Este cuello es imposible, ¿no? De pronto, necesitaría Voltaren todas las noches porque tendría tortícolis el pobre caballero. Es esta idea de algo, claro, algo se parece a Miguel Ángel, algo hay del David de Miguel Ángel aquí. Sí va a verlo, sí va a estar en contacto con sus obras, pero hay siglos de diferencia y hay una nueva interpretación, y es como se seduce, como se juega como si fuera plastilina lo que encontramos aquí con formas mucho más rudas. Encontramos también a la Mártir, la Petite Mártir, una de las obras más bocetadas en la historia. Si nosotros tuviéramos en pintura cuál es la obra pictórica más bocetada, tendríamos que decir Las señoritas de Aviñón de Picasso, actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Creo que son más de 5,000 bocetos los que se tienen. En escultura sería esta. Son como 400 intentos que se tienen de la Mártir. Aparece por lo menos en 2 ocasiones completa y en 300 reproducciones dentro de esta gran puerta del infierno. ¿Qué es la puerta del infierno? No les traje la imagen porque no la tenemos en Museo Sumaya, pero era la idea de tener el pórtico de entrada del Museo de Artes Decorativas de París. Si ustedes han ido a París, pues verán que este museo no existe y que la puerta tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Es un proyecto inconcluso, pero tendríamos esta imagen, y aunque la vean pequeña, creo que sí alcanzamos a comprender que esas 3 sombras que veíamos eran estas 3 sombras de 2 metros de altura. Este solo tramo, imagínense las dimensiones de la puerta, a pesar de que en algunos museos o en libros dicen que hay una maqueta final de la puerta del infierno. No se dejen engañar, la dimensión completa de la puerta nunca se llevó a cabo. Sin embargo, piezas emblemáticas que nosotros hemos visto como, no sé si todos atrás la alcanzaron a ver, pero estas 3 sombras, son las que veíamos en la parte de arriba, son estas 3. Y es que ya no puedo yo hacerme más, pero si me tiene un segundo, si pueden para que todo el mundo lo vea, muy gentil. Es esta idea importante de encontrar que el pensador, el beso, la mártir,
La Eterna Primavera, fueron parte de este proyecto, que si bien no llegó a concretarse, él, al trabajarlos, las comenzó a realizar de forma independiente y a considerarlas obras autónomas. La Mártir fue juzgada por decir que también era un trabajo hecho en la morgue, es cierto, pero hay más allá que una cadera dislocada, hay esta tensión muscular, estos cabellos que logran perderse en la base de madera, esta mano que cae, este pie que se levanta, oquedades que están construyendo el volumen. Y aquí es importante, así como al momento de escribir, esa tinta negra es importante porque es lo que yo veo. Lo que realmente es importante es el blanco que hay entre estas grafías, la precondición de la letra. La precondición del volumen sería precisamente la ausencia de volumen, el vacío, que permite ¿qué? Construir la obra por sí misma. Y así también como el título, La sombra, importa, proyecta. Vemos aquí la sensualidad, es Eva, pero tiene algo abrazando, es una serpiente, es esta sensualidad, este eco de por qué de tomar un tema religioso siendo el ateo, no para tomarlo por el mismo modelo tal cual, sino para buscar una expresión de lo que es entrar a la puerta del infierno, donde a los pies estarían Adán y Eva, y después estaría el gran pórtico. Finalmente, la Eterna Primavera es este espacio al final de los Campos Elíseos de descanso eterno para el alma. De ahí también el nombre de los Campos Elíseos en Francia. Este es el hombre que cae. Vean la fuerza, vean esta necesidad de equilibrio, vean aquí este último rasgo de asirse a la materia. Está prácticamente desvencijado. ¿Qué creen? No es la posición en que deberíamos de verla. Sí, el título es El hombre que cae, pero la correcta posición es esta. El hombre que cae está cayendo en un eterno gerundio. Es esta idea de desolación donde ya no hay más esperanza. ¿Por qué no hay más esperanza? Bueno, porque hay un tiempo después de esta Belle Époque de prepararse, un rumbo a la gran guerra, como le llaman los alemanes, ¿no? Es esta idea de la Primera Guerra Mundial. Por primera vez, un mundo en conflicto. Un mundo en conflicto que logra Camille Claudel, la compañera de Rodin, asir estas imágenes. Vean la perra hambrienta, vean esta tensión, vean royendo el hueso, y en esta posición encontrar esto, desolación, fuerza. Vean la ola. Siempre me ha parecido que, si bien se parece a la estampa japonesa que inspiró a Claude Debussy para realizar El mar, que además Claude Debussy fue compañero también de Camille Claudel, no sabemos qué tan estrecha esta relación, pero llama la atención que esta es como una gran mano, avasalla. ¿A quién? A estas tres mujeres. Tres mujeres que vean la desolación, vean la tensión, la angustia. Pareciera también el triángulo amoroso entre Rodin, su esposa, Rose Bourret, y su amante, Camille Claudel. Es esta idea también que nos lleva a ver esta angustia. Camille Claudel, si bien tuvo una relación pasional fortísima, pues tuvo que romper con Rodin por Rodin mismo. Y es esta ola que parece que está en este momento capturada, la vemos, y en el instante siguiente, ¡paz!, cayó. Es una mirada distinta también. No es una niña, es esta Belle Époque, es el hijo de Renoir, Jean Renoir.
el que dirigió a María Félix, por cierto. Es un cineasta muy interesante, y aquí este trazo un tanto ingenuo, vibrante, de color. Vean el Parque de las Colettes, donde pasó gran parte de su tiempo Renoir, con las mimosas, tratando este impresionismo de ver cómo la luz trastoca la mirada. Y vean lo último que hace Renoir. Una mujer que no tiene cuerpo en un paisaje, vean la pincelada mucho más ruda. Claro, también podemos decir el yo del artista. ¿Qué le pasaba en este momento a Renoir? Bueno, tenía una artritis tan severa que tenía que atarse los pinceles a las muñecas y pintar dando el muñequeo. Sí, pero también hay esa tensión. No podemos nada más decir que es un artista que está frustrado porque no puede agarrar un pincel. Hay más allá. Es esta tensión que está viviendo Francia de fines del siglo XIX, principios del XX. Vean a Monet con esta tranquilidad en un paisaje de Port-Villers, el lago, los bejucos, el sol capturado por las nubes atrás, como estos cielos que nos cuesta trabajo ver directamente. ¿Y qué hace al final de su vida Monet? Vean también este paisaje invernal, vean la pincelada vibrante, mucho más vivaz. Esto es lo que está sucediendo en la realidad. Es Monet vibrante, es este medallón que da énfasis en un cielo tormentoso para ver más allá del retrato mismo. Es el gran alumno de Rodin, Émile Antoine Bourdelle, que hace a Beethoven. Es la relación con la música. Esto es la vibración musical en un rostro fortísimo. Es la primera obra, por lo menos de las primeras obras conocidas de Rodin, su son. ¿Esto tiene que ver con lo anterior? Evidentemente no. Por el propio Rodin, esto era denominado los pecados de juventud. Todos los hemos tenido, digamos, aunque no los confesemos. Es esta idea de la sedosidad de la piel, la porcelana de Sèvres. ¿Esto es Rodin? Sí, claro, trabajando para la compañía de Sèvres con su maestro Carrier-Belleuse, y ver su son, que era como un modelo de dulce afectación. Digamos, la analogía podría ser la mariquita de la Revolución Mexicana, este modelo que no es que haya existido, sino que fue una impronta recurrente para muchos artistas. Entonces, Víctor Hugo le escribió versos cursilísimos a favor de su son, y Rodin hizo esto. Bueno, en fin, esta es la última, o de las últimas imágenes que tenemos de Rodin. Es Lady Sackville, una mujer acaudalada, una mecenas que apoyó a Pissarro, a Renoir, a Degas, a Rodin, a Bourdelle. Monetariamente hizo muchas cosas en favor del arte, un mecenazgo muy atractivo, quizá de los últimos grandes mecenazgos para una corriente estética. Lady Sackville, vean esta contundencia del viento. Era una mujer muy vanidosa, que antes pues el botox no estaba tan de moda, entonces las mascaras eran siempre más seguro, ¿no? Entonces es una cuestión siempre vanidosa. Ella pues se cubría el cuello para que las líneas de expresión del cuello no se vieran expuestas. Usaba sombreros o arreglos para que no se vieran el pelo entrecano. Pero algo de Lady Sackville hay en su son, y algo de su son hay en Lady Sackville. Años de distancia, una carrera de por medio, pero algo de esa primera etapa cursi de Rodin está aquí. Es esto, la mano crispada, de nuevo, la tensión, más allá que trastocar por un referente histórico, también está el referente artístico y personal. Es ver esto, y pareciera que por el título Rodin se está burlando del espectador, de nosotros. Dice: el torso del hombre que camina.
pues ¿con qué caminamos? Dice Rodin. No, con las piernas sería lo más simple. El hombre camina con su voluntad. Es la voluntad lo que está en juego. Ver que parte del muslo está en movimiento y se desfasa un poco la clavícula de un lado. ¿Para qué? Para expresar movilidad sin decir lo obvio, sin la necesidad de tener lo obvio, expresar movimiento. Es encontrar a través del trabajo la redención del hombre. Esta niqué griega o dos niqués griegas, estar abrazando a una columna, que tampoco es un proyecto inconcluso de Rodin, afortunadamente, porque de verdad era espantoso, una escalera de caracol terrible, pero era toda la procesión de trabajadores llegando hasta arriba con los artistas, esta idea incluso platónica, ¿no?, de la construcción de la sociedad, pero hasta arriba esta energía y esta fuerza de las bendiciones que están dando la oportunidad a la humanidad de redimirse a través de su propio esfuerzo. Es esta idea, este juego, esta sensualidad, esta idea de movilidad a través de las alas. Es una relación con el modernismo, donde si bien parte de la literatura aprende cosas, las artes plásticas. Es realismo, es naturalismo, es modernismo. Es este simbolismo trastocado donde lo que encontramos es una amplia libertad creadora con un sentido aristocrático, siempre agudo, la perfección formal, la sintaxis, pero la renovación en la versificación. Este verso renovado se ve directamente en la primera obra moderna que dice Rodin: esta es mi obra, mi primera obra moderna. Balzac con hábito de monje dominico. También es una burla, evidentemente, a la iglesia católica, pero bueno, o cristiana en general. Es esta idea de ver la impronta del personaje, donde las formas no se acaban. Ese verso no tiene esa cadencia de la literatura anterior. Es este nuevo verso, una nueva propuesta, una nueva apuesta, un reto. ¿Para qué? Para escuchar estos versos. Vean la obra y de verdad escuchemos los versos en ella. Es de un modo atroz como lo realizan estos artistas y cómo está en diálogo. Oh demonios, oh vírgenes, oh mártires, oh monstruos, espíritus que toda realidad menoscaban, devotas buscadoras de infinitos y sátiras, ora llenas de gritos, ora llenas de lágrimas. Mi alma os ha perseguido en vuestro infierno, pobres hermanas, que yo quiero y a quienes compadezco. Compadezco por vuestra triste pena, vuestra sed insaciable y las amantes urnas que el corazón os llena, oh vírgenes, oh mártires, oh mujeres condenadas, oh mujeres malditas. Charles Baudelaire, Las flores del mal. Aquí hay una iglesia muy cercana para expiar las culpas, digamos. Es Baudelaire en Rodin, no Rodin en Baudelaire, es anterior Baudelaire, pero es la captación no de una legitimación por las mujeres que gusten de una relación con el mismo sexo. No es una defensa en ese sentido, ni apostaría para nada y sería grave apostarlo así. Es simplemente denunciar, trastocar, irritar, evidenciar, no representar, sino presentar. Esto, bueno, claro, se lo permitieron la plástica de las bailarinas de Degas. Son mujeres de la Ópera de París, son dos bailarinas extraordinarias, Annette y Suzette. Y finalmente repensar nuestro propio proceso a través de la obra de Rodin. Es el pensador, sí, una obra emblemática. ¿Quién es el pensador? Para muchos, el propio Rodin. Para otros, es Dante Alighieri,
creador de este imaginario maravilloso de la Divina Comedia. Para otros es el hombre pensándose ahí, dispuesto sobre la piedra filosofal. Esa piedra que también en alquimia es trastocar la materia y volverla sublime. Es esta confrontación con el espectador, con los volúmenes, con las formas. Es el pensamiento. Esta cabeza de Camille Claudel evoca otra obra de mayores dimensiones que sale de de un bloque más grande, que es precisamente la roca, la piedra filosofal, y de ahí el título de la obra, El pensamiento. Es el gorro frigio que contiene, que cubre la cabeza de Camille, el mismo gorro frigio que cubre la cabeza del pensador, no es un casco. Es este libre pensamiento de referencia masónico que nos hace pensar en algo más allá que lo evidente, en algo más allá de que nuestra propia realidad y nuestra inmediatez. Es esta idea de pensar con claridad, sin ataduras. Es también esta obra así colocada o así confrontativamente, el hecho de la crítica que cuando salió a la luz El Pensador dijera en uno de los diarios más importantes de crítica artística parisinos. Es una obra espantosa, es horrible, es como un orangután. No entiendo la gente que le ve. Seguro en un par de años será sepultada. No ha sido así. Es el yo, es Bourdelle, es esta idea, la confrontación con la máscara, el verdadero rostro. Es como este baile de carnaval, donde lo que cubre es lo que realmente soy o uno de los rostros que también soy. Es falso encontrar en el carnaval anterior a Semana Santa este desfogue por algo que exacerba algo que aparentemente no somos. No, realmente sí exacerba, pero algo de lo que nosotros somos en realidad. Esa no contención es lo que está en juego. Es el rostro del héroe, es el rostro también de nosotros mismos. Estas imágenes que también resultan violentas. ¿Por qué? ¿Por qué el beso y por qué la violencia? Porque más allá de esta idea encantadora del el beso francés, el amor, la seducción, la sensualidad por la cual vemos esta obra, resulta que, cuidado, ¿quiénes son los personajes? Paolo y Francesca. En la Divina Comedia, dos cuñados, dos amantes, condenados al segundo círculo del Averno, condenados a copular y después estamparse contra las paredes y girar en remolinos de viento ad infinitum. Ay, pues ya no se ve tan bonita, ¿no? Es esta doble lectura que encontramos de las cosas. Es encontrar en lo bello lo siniestro, pero también al revés. Es encontrar en Camille Claudel una mujer fascinante que se le juzga por ser la amante de Rodin, y dejamos de ver que es una magnífica escultora. Es el Vals, una obra de verdad, algo del beso hay aquí. También se dice, bueno, que ella está detrás del beso, posiblemente, es un taller, eso no lo hace negativo a Rodin, porque así trabaja un taller, es como un alumno de Rubens, pues bueno, estaba ahí también trabajando, no es que lo haga negativamente o que abuse Rodin de sus alumnos. Sin embargo, aquí la vida personal también importa. Es una Camille Claudel que, como cualquier persona enamorada,
quiso estar con su amado, pero el amado pues la rechazó. Convenció al cuñado de Rodin, al hermano de Camille Claudel y a la propia madre de Camille Claudel, de que Camille tenía un desequilibrio mental. Nunca se ha demostrado contundentemente esto, a pesar de películas y cartas. Se acaban de encontrar a fines del año pasado un legajo de cartas de ella que se están estudiando. Resulta importante, no se ha dado una publicación de ellas, pero Camille Claudel fue encerrada en una especie de hospital psiquiátrico por 30 años. Camille Claudel murió en 1942, Rodin en 1917, año climático, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Aún después de la muerte de Rodin, Camille no volvió a salir de este encierro y no volvió a esculpir o a pintar. Es esta seducción, esta tensión, esta dulzura tensa, una sumisión, un contraste, una asir de manos, un asirse y perderse en la otredad. Es encontrar en esta desnudez de Renoir, encontrar el ojo a través de esta cerradura del Vaugirard de Degas. Es esta desnudez asumida la que nos implica Camille Claudel. Es el único mármol expuesto hoy en día en América, es Las Confidentes o Las Chismosas, un mármol de Camille Claudel en Museo Sumaya, ahora expuesto en Mexicali. Es esta relación con la desnudez del cuerpo y la desnudez del alma. Seguramente, si escuchamos bien, estarán hablando estas 4 mujeres mal de los hombres, pero no importa. Es esta compenetración en el discurso, es encontrar a Psique, a esta Psique que está viendo al amor, a Eros, que no está presente. Aquí encontramos la linterna incandescente con el aceite hirviendo, el manto de la noche confundido con el cabello y la tercera posición de ballet. Pero es esta relación de la mirada ciega donde está Eros de nuevo en el espectador. Es ese juego con el secreto. Cuántos secretos guardan las manos, cuántos secretos portan las manos, no necesariamente por el cuchicheo al oído, sino por la caricia que se esconde, que se somete, que transgrede. Finalmente, me interesa hablarles de esta idea de la obra maestra, con esto cerramos. Es la idea del espectador y la obra. Más allá de un crítico de arte, más allá de un análisis estético, ¿qué es una obra maestra? Una obra maestra es subjetiva y es una relación a través de una experiencia estética individual, subjetiva, entre un espectador y una obra. No hay intermediarios. Esa experiencia estética puede ser a diferentes niveles, desde los más ligeros hasta los más profundos, sin importar esto. En ese nivel de lectura, cuando uno puede compenetrarse, verse reflejado, verse ahí en la obra como un autoconocimiento, como si fuera el psicoanalista, pero callado como es, la obra es el psicoanalista y nosotros parlantes, los clientes, los enfermos o los pacientes, perdón. Es esta idea del espectador con la obra. Lo que hace una experiencia estética es ver a partir de esta resignificación de la catedral, del qué es el gótico, qué propone el gótico como un arte de lo francés, esta verticalidad, asumir la verticalidad de las catedrales góticas en esta obra que es la catedral. 2 manos derechas. Es imposible que una sola persona logre realizar esta forma. Necesita de mi contraparte, la otredad, el yo y mi compañero, mi compañera. Es esta relación no solamente amorosa, personal, de trabajo, de respeto y de tolerancia.
dos aspectos que tendríamos que rescatar hoy en día y ver que el arte, más allá de la desilusión quizá para ustedes de no escuchar sobre nada más las colecciones de Museo Sumaya y no escuchar sobre historia francesa, es ver esta resignificación de una colección francesa en México compartida con ustedes. Muchas gracias.